Yo voy a comenzar esta vez. ¿Sale? No. Hola, Maru. Es horrible. Otra vez. Hola, Maru. Eres horrible. Te dije que yo quería comenzar y no me dejaste. No se puede. Tú tienes algo. Me tienes que dar chance de hablar, al menos al inicio. Siempre te doy chance de hablar. Es cierto. Lo que pasa es que hablo más rápido que tú. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que al estar grabando a distancia, la maravilla de la tecnología nos permite estar grabando desde partes diferentes del mundo, pero sí nos hace falta el estar frente a frente. Sí. No, definitivamente son otros programas. Aunque hace 2 semanas repetimos un capítulo de Trabajar Gratis y tú estabas en Singapur, porque lo estaba oyendo, y curiosamente eso fue así de pura chiripa. Estábamos hablando en noviembre, a finales de octubre, porque estábamos hablando de Movipollo y todo lo demás, y tú estabas en Singapur, y sin embargo se oía bastante bien. ¿Cuál es la diferencia? Que yo creo que el podcast sí está sufriendo un poco de esto. Yo estoy en el closet de mi casa, que es la de ustedes, grabando. Tú estás en tu departamento y Diego está en su oficina grabándonos. Entonces yo creo que eso, pues sí. Pero sigue teniendo el encanto de... No, sí, eso sí. No, ¿sabes? Uno de mis podcasteros, personas que hacen podcast preferidos, se llama Dan Benjamin y ahora tiene su imperio de podcast y coordina o sea, hace los contactos para anuncios de muchos podcasts de Estados Unidos, y empezó grabando. Cuando lo empecé a escuchar, él estaba grabando desde el closet de su casa. Ya, entonces eso quiere decir que a lo mejor por buen camino. Vamos por buen camino. Oye, estaba yo leyendo una de las líneas de a principios de este año, o no, ni siquiera fue a principios del segundo semestre de este año. Tú nos contaste y nos dijiste, hey, vamos a volver a hacer lluvia de ideas para ver de qué temas vamos a hablar ahora, porque de repente como que nos vamos por miles de caminos, como Burma del episodio pasado. Y yo mandé algunos, pero tú mandaste muchísimos más. Y había uno que decía, lo voy a leer, decía, Ray Allen lo llama un insulto cuando dice shooting, porque estoy traduciendo. Shooting es como disparar. Este es de básquetbol. Ok. Cuando sus lanzamientos son llamados como un talento dado por Dios. O sea, Ray Allen no es como invitados que hemos tenido en este programa, que dicen, gracias a Dios me está bien. O sea, Ray Allen dice, oye. Hace algunas semanas salió el episodio que tuvimos grabaste tú sin mí, y lo estaba escuchando y lo mencionó el invitado y me reí un poco y me gustó que mencionaras que reaccionaríamos los dos diferente. Y le mandé la canción. muy bien. Así se la acabo de mandar a mi marido porque no sabía de qué estábamos hablando. Entonces ya le dije, o sea, con todo respeto para Dios y para todo, pero la verdad es que a veces hay que agarrar un poquito de responsabilidad de lo malo y de lo bueno. Entonces ya sé por dónde va Ray Allen, que ni siquiera sabía que era basquetbolista. Cuéntanos más. Ray Allen es un basquetbolista norteamericano de la NBA. Se retiró hace como 2 años. Tuvo una carrera larguísima, creo que más de 15 años, que para la NBA es, creo que el triple del promedio. Y durante toda su carrera se caracterizó por ser un jugador que tenía un porcentaje muy alto en los tiros que realizaba. Siempre tuvo una mecánica de juego muy, muy fina, muy
se veía que todos los movimientos o sea, en todos sus desplazamientos en la cancha había poco desperdicio de movimientos. Ya. Y es normal cuando vemos espectáculos artísticos o deportivos decir, es que es un talento natural. O es Ya. que Ajá. No necesariamente que se lo dio Dios, pero que así nació. Claro, que lo tenía porque sí. Y me gustó mucho este basquetbolista en particular, Ray Allen, tiene una personalidad muy reservada y nunca fue de dar muchas entrevistas, pero estaba leyendo un perfil que le hicieron y me encantó que dijera eso, que decía que pocas situaciones que le molestaban era cuando cronistas deportivos o fans le decían, es que tu manera de tirar es un don de Dios o algo así. Y él decía, es que no, o sea, si lo estás diciendo, él en esa lo magnificaba de manera intencional, ¿no? Es un insulto, pero él decía, es que al decirlo, de cierto modo, estás minimizando El horas, esfuerzo, los claro. años que he pasado perfeccionando esto. O sea, él decía, no, yo no me levanté un día y lancé una pelota a la canasta y el movimiento salió perfecto y luego lo hice otra vez y salió igualito y volvió a entrar. No, o sea, son años y años de Claro. práctica consciente. Claro, o sea, estamos hablando, sí, tiene una ventaja genética que mide 2 metros y tiene estructura ósea muy buena, o sea, obviamente hay puntos en eso, ¿no? Pero él decía, o sea, todo el trabajo duro que él hizo para llegar ahí, lo hizo él. Es de Y constancia. O sea, la parte donde Dios o la naturaleza ayuda es en el cuerpo. Bueno, tuvo piernas, tuvo brazos, o sea, sí. Pero ¿cuánta gente hay? Es alta, tiene claro, extremidades largas, es ágil, pero no tiene eso que de repente, wow, te hace sobresalir. Eso sí. viene del esfuerzo. Claro que viene del esfuerzo. Y uno de los momentos claves de su carrera profesional, él tuvo muchos años, muchos momentos exitosos y al final de su carrera participó en un equipo que llegaron a las finales y el tiro con el que se ganaron el campeonato, él lo hizo y fue un tiro súper raro, había caos en la cancha y él en cámara lenta ves la repetición y él está caminando de espaldas sin ver Ajá, dónde está, ajá. recibe la pelota sin ver dónde está, se para, tira, tiene 3 personas enfrente y la mete y hay una línea que Wow. es la línea de 3 puntos y él sin ver ninguna parte de la cancha, porque si se hubiera detenido para ver dónde estaba la línea y se Ajá, acomodaba, ajá. le llegaban los defensas y él solo sin ver nada regresó, o sea, corrió hacia atrás, agarró la pelota, tiró, ganaba el campeonato. Y Guay, pero él decía, es que eso la gente me dice, es que qué talento tienes para un hacer eso. milagro. Y él decía, no, o sea, esta situación específica que pasó una vez en mi carrera de 15 años por casualidad, y por casualidad aún más grande fue el momento más importante del partido, yo la había practicado y exactamente así. O sea, él decía, yo puedo correr desde un punto de la cancha sin ver dónde estoy y sé cuántos pasos tengo que dar en reversa para llegar a donde tengo que estar. Sí, 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 sí. Entonces, y eso me encantó. O sea, no es solo creo que a veces pensamos en estas figuras públicas y por un lado a veces se nos hace fácil, ¿no? Decir es que así nació. Hasta Entonces, una cantante de ópera, hasta un cantante con buena voz, porque con eso, pues, si naces, tiene que practicar. Hasta Picasso tenía que practicar. O sea, no es nada más de aquí. Me medio a concho y sin ningún esfuerzo y disciplina y durmiendo hasta la hora que me dé la gana y no haciendo esto, me sale todo bien. O sea, eso no puede ser. Eso no puede ser y yo estoy de acuerdo con él. Es insultante como cuando, ya no me ofende, pero sí me ofendía cuando la gente venía y me decía, qué suerte tienes para encontrar empleados, qué suerte, de verdad, no sé dónde los encuentras. Y yo me enfurecía. O
cuando ya no pasa. Yo ya no diseño las galletas que vendemos en Cookies, pero pues los primeros 10, 15 años sí lo hice. Copiaba muchísimo de galletas que yo veía en Estados Unidos o en el internet. Sí, no exactas, pero me inspiraba muchísimo de eso. Y sin embargo, cuando yo hacía algún adorno o decoraba la tienda, como que a veces sentía que la gente recibía cierto confort si yo les decía, no, a mí se me ocurrió, lo copié. Esta decoración que hicimos aquí con fantasmas volando por el techo, la verdad es que viene un experto a hacerlo. O sea, como que eso les calmaba más, porque si les decía, no, a mí se me ocurrió, estaba yo poniendo porque esto es esto, entonces me vieran a ver con su cara de, ay, ¿a poco? Ay, ¿de veras? O sea, ¿y estas galletas tú las haces? Mi misma madre me preguntaba, o sea, ¿pero quién hace estas cosas? ¿A quién se le ocurren estas cosas? Y yo, no puedo creer, mujer, que me estés preguntando esto. Tú me pariste. Tú sabes que desde los 4 años hacía esculturas con chicles y palitos. O sea, y siento que quiere la gente cierta afirmación, cierto confort de decirles, no te preocupes. Tú y yo somos iguales, luego no se me pudo haber ocurrido a mí, porque si se me hubiera ocurrido a mí, eso quiere decir que tú eres menos que yo. Entonces, no te preocupes, vino alguien de fuera y me dio esta idea. A mí no se me ocurrió. Eso sentía yo. Entonces, ahora que tú dices lo del insulto, sí, entiendo perfectamente este caballero. Sí, pero, y creo que eso puede sonar para alguien que está diciendo, puede sonar raro, pero creo que para mí es una pauta para decir, ok, sí quiero que las cosas buenas se reconozcan, que tuvo una influencia la persistencia o el trabajo que le puso una persona, pero eso va a ir de la mano con que también las cosas malas no solo es mala suerte. Así es. Y si vas a ponerte a exigir que se respete. Tú estás hablando con una persona yoísta en todos los aspectos. Yo lo hice y también digo, yo la regué y la regué brutal. Y a cada rato lo hago. Acabo de hacer una regada brutal, pero brutal, en mi negocio. Y no, es que no, fue mi culpa. Fue absoluta y 100% y sin adulterar mi culpa. Eso sí lo reconozco. Ahorita, lo bueno y lo malo, claro. Hoy en la mañana, antes de que grabáramos el podcast, estaba nuestro amigo, colega Tim Ferris. Mi tío salió un episodio de su podcast y el host, el conductor invitado, es una persona que ya había salido antes en su podcast, se llama Jocko Willink, que eres un ex Navy SEAL del ejército americano con no sé cuántas medallas, bla, 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 bla. Y me dio un poco de trabajo escuchar el podcast porque parece que su voz es falsa. Como ¿No te gusta su voz? Es como el cliché de lo que piensas cuando piensas en un militar, es como voz súper grave y fuerte. Pero el mensaje del tema que está hablando principalmente durante el podcast, escribió su tercer libro que se llama Extreme Ownership. ¿Cómo dirías ownership en español? Ownership, propiedad. Propiedad extrema. Más o menos. Es que para mí own es como de agarrar la responsabilidad de manera extrema. Y parte del punto que decía, o sea, la historia que guía que nazca este libro, él dice que tuvo no sé cuántos tours durante la guerra de Irak, y en uno de los últimos hubo una situación terrible y hubo un confrontamiento entre fuerzas aliadas y un soldado murió y unos salieron
eh, heridos, y él era la persona que estaba al mando. Sí. Decía él, técnicamente, o sea, él no le disparó a nadie, él no le dijo a nadie que disparara, él no se puso en una posición de riesgo, se dieron una serie de casualidades sobre las cuales él no tenía manera de prevenir, Ajá. pero al final era el líder. Es la responsabilidad, es lo que te digo, Claro. es esa palabra de accountability, es la voluntad de tomar la responsabilidad. Y es algo, acabo de buscar la traducción y es propiedad, pero estoy de acuerdo contigo. Queda corto. No se presenta así en español, porque, y en español de México mucho menos, porque aquí somos los reyes ¿y yo por qué? No fue mi culpa, no lo vi, a mí nadie me dijo. Entonces, como que es una definición totalmente foránea. Pero ownership es esto, es hazte dueño, hazte propietario de la responsabilidad que está bajo tu cargo. Hazte dueño incluso cuando alguien cercano a ti se muere y estás de duelo y tienes tristeza. Y yo he leído libros en inglés que te dice own your sadness, o sea, hazte dueña de esta tristeza, deja que penetre, responsabilízate, siéntela, ¿okay? Para que puedas pasar a lo siguiente. Esa negación de que yo por qué no quiero sentir esto, no quiero hablar de esto, es lo que te hace que no puedas pasar a lo siguiente. ¿Existe adueñamiento? ¿O estoy inventando la palabra? Porque siento que eso sería ownership para mí. Sí, ser dueño. Ahorita lo voy a buscar, porque yo soy mucho más rápida que tú en el internet y eso todo el mundo lo sabe. Eres una nativa sí, digital. con mi dedo índice yendo a todo lo que da. Adueñamiento, parece ser que sí hay adueñamiento, sí, apropiación o empoderamiento. Te felicito, adueñamiento. Eso siento. Hazte dueño, sé propietario, ajá. Como ejerce el adueñamiento. Entonces, el salto para mí de Ray Allen y Jocko Willink a la vida empresarial es que a veces, y lo mencionaba Jocko Willink, decía que él pasó por unos momentos después de esta situación pues un poco de inseguridad, porque él decía, para él nunca fue una pregunta si iba a adueñarse de la situación o no. Él era un hecho que se iba a adueñar. Pero él al inicio comenta que no sabía cómo iba a reaccionar el resto de personas, tanto los que estaban a su mando como los que estaban arriba de él en cadena de mando. Yeah. Y decía que él pensó que si él tomaba la responsabilidad por los errores, pues pues lo iban a delegar o iba a perder el poder que tenía con su línea de mando. Y dice que al contrario, que el efecto fue el opuesto. O sea, las personas, al ver que él, sin que fuera necesario, sin que fuera su obligación, o sea, él fácilmente pudo haber culpado a alguien más. El que él tomara la responsabilidad, pues manda un mensaje a todas las personas que están trabajando o colaborando con él en el ámbito militar, de reconocer de esto, de adueñarte de lo que está sucediendo a tu alrededor. Y me gustó. Muchísimo. Y esto tiene que ver de lo que íbamos a platicar hoy acerca de la gente que tiene o no tiene madera para ser empresario, porque hemos hablado de esto incluso en otros capítulos, ¿no? Pero precisamente con el último grupo de empresarios que llegaron a tomar iniciadores en el curso de verano, que fue hace apenas 2 meses, terminó hace 2 meses, sí veía, Dios mío, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es que ahorita hay tantos jóvenes que han decidido comenzar su propia empresa? Y sin embargo, cuando los escuchas hablar, cuando los escuchas quejarse, te das cuenta
que hay gente que tuvo oportunidades financieras y de apoyo circunstancial, pero que no necesariamente son empresarios, porque temen mucho, y lo que acaba de pasar, lo que acabamos de mencionar, no solamente temen mucho, sino que no se sienten dueños de la responsabilidad y el control de sus empresas, ni siquiera dueños y en control de sus vidas. Hay un cuestionario que una de las preguntas es esa: ¿te sientes en control de tu vida? Y entonces me preguntan, pero ¿a qué te refieren? Es muy fácil. La respuesta es un sí o un no. Y otros me ponían, a veces. Es lo que yo te decía el capítulo pasado. Yo soy blanco y negro. Y siento que una de las características del emprendedor real es que ve enfrente de sí un mundo, un mar, un océano de posibilidades, y está desesperado por lanzarse y tratar e investigar, ejercer, probar diferentes caminos, y no se da por vencido fácilmente. Hay muchísimos empresarios que se la pasan lloriqueando para mí. Es que Hacienda, es que los empleados, es que ya uno de los llantos que más escucho de una manera constante es que nadie quiere trabajar. Perdón. O sea, pero ¿cómo que nadie quiere trabajar? Todos queremos trabajar. Creo que la maldición más grande de nuestras vidas sería si alguien nos obliga a estar sentados en un sillón enfrente de una tele o una computadora viendo Netflix todos los días de nuestra vida. O sea, por supuesto que queremos trabajar, queremos crear. El ser humano es un ser creador, creativo por excelencia, pero cuando yo oigo que alguien se está quejando así, yo digo, esta persona se me hace que así como que emprendedor no es. Porque el emprendedor, para mí, Ricardo, pregunta, ¿cómo voy a hacer para que un grupo de personas quiera venir a ayudarme a empujar esto? Es cierto, y yo doy pescozones y coscorrones muy seguido, porque de repente veo a un chico, una chica o a una persona madura que está, es que ya vi dónde, y entonces lo vamos a sacar así, lo vamos a sacar de 3 colores, pero les digo, acuérdate que para hacer este sueño realidad necesitas gente, necesitas personas, y una de las cosas en las que te tienes que abocar es ver cómo puedes ser tan fregón o tan fregona de inspirar a gente a seguirte. Y entonces se ponen a eso, ¿no? Pero el llanto de nadie quiere trabajar, lo oigo cada vez más. ¿Tú lo oyes allá en Alemania? Más creo que estamos aquí, especialmente en Berlín, está en una posición privilegiada de exceso de personas que quieren trabajar. Ay, o sea, o sea, pocos trabajos. Es la ciudad, por así decirlo, está de moda. Entonces hay muchas personas de todas partes del mundo que están viniendo aquí, y entonces esa posibilidad les da flexibilidad a muchas empresas que están aquí, especialmente el sector tecnológico, que pueden contratar a personas como yo, que no hablan alemán muy bien. Y el pool de potenciales empleados es mucho más grande de lo que sería en otras partes del mundo. Entonces, sí existe esa parte, pero claro, siguen habiendo a veces un poco de sentimiento de que algunas personas no se están tan enfocadas en el trabajo, pero no lo siento tanto. Yo creo que esta empresa en la que trabajo tiene suerte. Tiene suerte de estar llena de personas que
quieren trabajar. Y la suerte es que se hizo esta empresa en donde estás, es que creó un modo nuevo de hacer las cosas, un modo rápido, innovador, puso instalaciones de oficinas padres, tiene mucha diversidad en la gente que trabaja. O sea, fue así como se fue construyendo esa suerte que luego de casualidad resultó en que haya mucha gente que quiera participar en lo que están haciendo. Claro, yo creo que, y lo hemos platicado tanto en el equipo como tengo, pues mi jefe directo es uno de los fundadores de la empresa, y algo de lo que lo hemos platicado y lo que yo le decía que era de los aspectos que me impresionaban más de manera positiva de la empresa es cómo habían tomado esa decisión desde que la empresa era pequeña, de que iban a dar toda la flexibilidad a las personas de otras partes del mundo que quisieran trabajar en la empresa. Reconocieron que habían muchas personas que querían estar en Berlín trabajando o en Europa y Berlín se prestaba como una posibilidad y dieron todas las facilidades. Por ejemplo, ahorita hay una nueva integrante de mi equipo que, o sea, técnicamente fue contratada hace como un mes, pero es de Brasil. Ajá. Y está, o sea, la contrataron aún sabiendo que, primero que solo va a hacer sus prácticas, o sea, está estudiando su carrera todavía, y la contrataron aún sabiendo que el proceso para que ella obtenga su visa va a tomar tal vez hasta 3 meses, 4 meses. Ajá. Y ellos, o sea, está bien, o sea, está dentro de la manera en la que piensa la empresa, es, ok, vamos a tener, al dar la flexibilidad de permitir que personas de cualquier parte del mundo vengan a trabajar con nosotros, o sea, le das la vuelta y vamos a poder contratar a cualquier persona de cualquier parte del mundo, o sea, eso pero multiplica todas, claro. Esto es tener madera de emprendedor. Claro. Esto, o sea, abrir la visión y ver todas las posibilidades y más allá. ¿A ti qué te dice o has encontrado con gente que tú dices, te preguntas, ¿por qué me estás diciendo que es emprendedor? ¿Por qué me estás diciendo que es empresario? Este chavo no puede, esta chava no puede, o ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Te ha pasado eso? Sí, yo creo que uno de los efectos de que ahora tal vez como medio ponemos en pedestales a muchos emprendedores que son famosos, ha llevado a que muchas personas decidan que pues el camino que toca seguir es empezar una empresa y está bien que no sea lo tuyo, o sea, también no todos tenemos que empezar una empresa y siento que para algunas personas solo están siguiendo con los movimientos que les sienten que les tocaba y se sienten como tú dices, o sea, un poco, o sea, no se sienten como que pertenecen en esta situación. Hay dos vertientes. Una es que antes toda la gente quería ser, bueno, antes de estoy diciendo hace 50 años, los jóvenes queríamos ser artistas, queríamos o ser actrices o ser cantantes o aparecer en novelas o yo no sé. ¿Por qué? Porque esos eran los dioses del Olimpo, los admirados, los ricos, los que viajaban y cuya opinión contaba. De unos años para acá han sido todos los creadores de todas estas máquinas maravillosas como son Facebook, como son Google, como son los Instagram, etcétera, el comercio el que tú estás haciendo. Y entonces todo el mundo quiere ser eso, todo el mundo está aspirando a eso. Yo recuerdo, estábamos un día visitando unos amigos que tienen una casa en el bosque en Canadá y estábamos nadando en el lago todos felices y mi amiga y yo, la esposa de mi amigo y yo, y se acercó en una balsita, me acuerdo perfectamente de este individuo, estaba tirado boca abajo en una balsita, tenía en el inflable, tenía una parte donde tenía sentada como pues una bebida, no sé, un mojito, quién se lo estaba tomando, era el mediodía.
y se acercó a nosotros, no con cosas de ligar ni nada, porque además era como 20 años más chico que nosotros, pero para preguntar algo de la propiedad, y mi amiga le contestó, y le estábamos preguntando que qué estaba haciendo allá, porque era una época donde no era el verano, y era una época como que no era de vacaciones. Y entonces nos comentó de una manera casual que estaba retirado porque a los 31 años había vendido su empresa y no sé qué, su app, no sé qué, por $4 millones. Y entonces había comprado esta casita y le gustaba venir acá, mientras estaba planeando qué otra cosa más hacer. Así como a principios del siglo XX, fue una locura con los Rockefellers y con los Carnegies y toda la gente, los Vanderbilts que comenzaron los grandes negocios en Estados Unidos. Esto es lo que ha pasado al inicio de este siglo XXI. Y hay muchísimas oportunidades para muchísima gente, pero no para todas, no para tanto. En especial por otra parte, en nuestro país, yo creo que se ha visto malamente, como una salida para deshacerse de la responsabilidad de crear empleos, porque entonces todos los programas que ahorita promueve el gobierno no son para dar alicientes fiscales y ayudas a los dueños de empresas que dan empleos, sino muchísimo dinero se está dando para empujar y ayudar a jóvenes o no tan jóvenes que quieran comenzar su propia empresa. Entonces, como que han encontrado el caminito para decir, vamos a agarrar este fondo de 20,000 millones de pesos y vamos a estar dando regalitos o apoyitos de 50,000 pesos, de 80,000 pesos, para que un chavito comience su empresa. Pero la verdad es que hasta el mismo chavito te puede decir que esos 50 o 100,000 pesos no ayudan para absolutamente nada. Mientras tanto, quienes estamos dando trabajo, y yo no digo con el afán de lloriquear, porque no estoy lloriqueando y yo busco las maneras de salir adelante y de pagar mejores sueldos y de dar mejores prestaciones, pero sería padrísimo saber que si tú vas a pagar mejores salarios, el Seguro Social te va a retribuir bajando las cuotas. Que si tú vas a pagar el equivalente no a 3 salarios mínimos, sino a 25 salarios mínimos a tus obreros, entonces los impuestos también te van a dar un respiro. Pero no se hace eso, porque esto lleva más materia gris, lleva más pensarse, lleva a hacer más cosas, y a lo mejor tiene miedo el gobierno de ¿y quién me va a pagar mis impuestos? Y el Seguro Social también tiene miedo de decir ¿y quién me va a dar a mí mis cuotas? ¿No? Y no ven, porque siento que a veces el gobierno es miope, no ven que a la larga tener unos trabajadores pagados de una manera tan bien como están los trabajadores canadienses, como están los trabajadores alemanes, impulsaría muchísimo mejor la economía. Claro, todos estaríamos bien, no solamente una pequeña cúpula. Ya me estoy saliendo del tema para variar, pero yo creo que este pensar del gobierno es una de las causas que está haciendo que haya una epidemia entre toda la juventud, de que van y se van a universidades, y antes las universidades estaban hechas para ser empleados, y ahora las universidades están cambiando de giros, traen a chiquitos a estudiar para que puedan ser sus propios jefes de sus propias empresas. Y yo a veces me pregunto, ¿quién demonios va a trabajar en esas empresas? Y todos los que se meten y salen de la universidad van a ser dueños de empresas, ¿no? Todos son dueños. Pero esto es una cosa que está pasando y que habría que analizar. Pero el emprendedor es como el inventor. El emprendedor es como el que, oye, tengo un talento brutal para tocar piano, música de jazz,
el inventor es como el compositor. El inventor es como científico, son como nichos que de repente salen. Y eso es el empresario. Para mí, eso es el empresario. El que está viendo enfrente de sí y donde absolutamente nadie más ve nada, él ve una posibilidad. Y perdónenme, pero no el 100% de las personas que tienen un negocio son así. Sí, y es nada más para ir cerrando. Yo no me refería acá. No, hace un año que estaba dando clases en dos universidades en Mérida. ¿Ah? Para mí uno de los puntos en los que a veces platicaba con los estudiantes era decirles, o sea, está bien, o sea, si quieres empezar tu propia empresa y tienes idea y estás probando, está bien. Si vas a trabajar, también está bien trabajar en una empresa que te paga bien, que es un buen trabajo, estás haciendo proyectos interesantes. O sea, está bien, está muy bien tener opciones, poder escoger y estar consciente de que ambos caminos pueden ser, o hasta un tercero que trabajas y también tienes tu negocio, todo se puede. Y creo que a veces falta. Sí, falta un poco de seguridad, ¿no? Siendo que están pensando que es lo que me toca, entonces eso hay que hacer y si no lo hago, pues no voy a tener mi auto, no voy a tener mis viajes. Al final es eso, sí hay una parte de reconocimiento, pero yo siempre pongo el caso de Nadia. Nadia quería su negocio, pero yo empiezo a trabajar con Nadia y nos pasamos ya 7 años trabajando juntas. Es una de las mujeres extraordinarias del gran grupo de mujeres extraordinarias que trabaja en mi empresa. Pero me gusta poner su ejemplo porque ella específicamente llegó diciendo, voy a abrir mi empresa de galletas. Denme chance de entrar aquí y aprender. Pero en los diálogos y en el descubrimiento de qué es lo que quiere Nadia, y qué es lo que quiere Cookies y qué es lo que quiere Maru, encontramos que en realidad no es la empresa per se. Ella lo que quiere es libertad financiera, tiempo para viajar, tiempo para escribir. Entonces, imagínate qué mejor país sería si nosotros estuviéramos empujando y alentando a los verdaderos empresarios a ayudar a añadir más vida a cada una de las personas que trabaja con nosotros. Estoy de acuerdo, no todos los líderes empresariales se ocupan y se preocupan de sus empleados, pero tal vez el capítulo pasado hablábamos del asombro que te causó ver una manifestación a favor de que ya se termine el genocidio en Burma. Y yo te decía, es padre que ahora los musulmanes y la gente que vive allá pueda tener el tiempo de pararse a protestar porque sus necesidades básicas están cubiertas. Imagínate ahora si en vez de estar dando dineritos para que cada quien vaya abriendo negocios que van a cerrar a los 6 meses, imagínate si el dinero, la infraestructura, la investigación, la educación se volteara en agarrar a buenos empresarios que ya no tuvieran que preocuparse de dónde voy a agarrar la nómina, cómo voy a pagar estas cuotas del Seguro Social y del Infonavit, cómo voy a estar cuidándome de todos los papelitos, comas y todas las cosas que quiere Hacienda que yo haga a la perfección. Entonces tienen al empresario ocupado de otras cosas y obviamente lo último que se va a ocupar es de qué quieren sus empleados, porque tiene 70,000 cosas que ver. Perdón, no hay esa idea de tener al empresario como maldito, pues es una idea muy bonita que nació a principios del siglo pasado y con el comunismo y con las cosas. Hay gente maldita, hay empleados malditos, hay jefes malditos, hay barrenderos malditos y monjas malditas. Y hay gente buena, pero
¿qué tal si dejamos de satanizar al el patrón malo? Te voy a demandar solamente con decir que me pateaste y tienes que pagar. Y nos abocáramos a encontrar maneras de crear riqueza para todos, para que se pueda vivir mejor. Es una utopía. You may say I am a dreamer, pero yo creo que este es el camino para encontrar la democracia y la felicidad. Que todos los que compartan el trabajo en la empresa, como pasa en países como Suecia, como Noruega, como Japón, o sea, tengan a la mano la posibilidad de estar viviendo la vida que se quiere. Y creo que sí, creo que mejor ya sí le vamos a parar, porque Si no por seguimos. hablar, tú sabes que no se me acaba. Un Nos gusto, vamos Maru. pronto. Gracias, Ricardo, que no se te vaya a echar a perder el internet nunca jamás. No, no más huracanes. Hasta pronto. Este fue un podcast de 42 Broadcast Network, producido por Diego Escalante y Ricardo Ancona. Más información en 42bn.com.